Entonces, habíamos estado hablando de renovarnos, ¿no? Que a veces nos cuesta cambiar. ¿Por qué nos cuesta cambiar? Porque estamos cómodos en ese lugar donde nos encontramos. Y a veces situaciones, problemas es lo que nos obliga a cambiar. Hay dos formas a veces que cambiamos. O por la experiencia de alguien, aprendemos por la experiencia de alguien, o aprendemos por nuestra propia experiencia. Pero sin duda los problemas a veces nos empujan a cambiar. Como dice la palabra, renovaos, dice la palabra, renovaos. Y es bueno que vayamos caminando, como hablaba del tema del bebé. El bebé está en el vientre y luego después cuando nace, ¿qué pasa cuando nace? Él llora, no sabe dónde, porque va a un lugar desconocido. Y así nos pasa, no nos gustan los lugares desconocidos, pero a veces es bueno para que nosotros podamos desarrollarnos y podamos poner el enfoque primordial, que es buscar a Dios, que es el enfoque de todo. Esa es como dice la palabra en el Eclesiastés, le resumo todo el libro de Eclesiastés, dice Salomón: teman a Dios, busquen a Dios, porque eso es el todo del hombre. El resto es vanidad. Entonces habíamos hablado de renovarnos, habíamos hablado de... el mundo va a seguir cambiando, va a seguir avanzando, y las personas que no se renueven y no cambien se van a quedar a un lado. Hablaba, justamente este texto hablaba de la transfiguración, y cuando nosotros vemos, hay en la parte en la que dice, ¿cómo dice? ¿Tienes ahí Romanos 12? Dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. Cuando dice transformados, también a esa palabra dice transfiguración, y cuando nosotros buscamos en la Biblia transfiguración, podemos observar el monte de la transfiguración. Cuando Jesús está en el monte de la transfiguración con sus apóstoles, está con Juan, con Santiago y Jacobo. Okay, dice que suben al monte de la transfiguración, tienen una visión, y de repente dice que aparece Moisés, Elías. Entonces, primeramente, ¿qué podemos aprender de aquí? Empezamos a ver la vida, el mundo, sobre todo la vida, de una forma diferente. Empieza a venir orden, porque como dice en Génesis capítulo 1 y verso 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Dice que Dios empezó a ordenarlo todo. Y así pasa cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor empieza a ordenar nuestra vida, a poner, como decía, primero Él, luego pues nuestra familia, nuestro trabajo, el ministerio, ¿no? Pero primeramente Él, busca el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y luego nuestra familia, porque a veces estamos desordenados, cuando vivimos lejos de Dios estamos desordenados. Primeramente, a lo mejor todo menos tu familia. Tus amigos, sí, eso primero, tus amigos, o la fiesta, o el hobby. Entonces hay un desorden. Y hay una frase que justamente escuchaba esta semana que dice, si uno no se entrega a Cristo, se entrega al caos, a la depresión, a la frustración, a la destrucción. Si uno no se entrega a Cristo, se está entregando al caos, destrucción, depresión y frustración. Entonces vemos ahí a los apóstoles en un momento que tienen una visión. Ellos están en un momento de altura, porque están en el monte de la transfiguración, se llama. Pero vemos el otro lado también. Ahí esa misma historia nos muestra dos lados. Unos en el monte, en el momento de la bendición, están teniendo una visión, están diciendo, me gustaría contar a mis compañeros lo que nos está pasando aquí. Estamos teniendo una visión, viendo a Moisés, a Elías, y de repente también dice que aparece una nube. Y en la nube dice que sale la voz de Dios y le dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego vemos en el otro lado están los otros apóstoles, los otros 8, en el valle, abajo. ¿Qué les pasa a los otros? Están en un momento de tristeza, en un momento de depresión. En un momento donde no les está saliendo bien las cosas. Donde dice que les traen un muchacho endemoniado y dice que empiezan a orar por el muchacho endemoniado y el muchacho endemoniado se pone peor. Y se arma, dice, un revuelo allí y le empiezan a decir, ¿y dónde está su Dios? ¿No es que ustedes creen en Dios? Están orando y ¿qué pasó? No funciona la oración. Entonces vemos dos momentos, unos abajo en el valle,
en un momento de depresión, en un momento de frustración. Y otros arriba en un momento de éxito, un momento donde están viendo una visión donde el mismo Dios les está hablando. Entonces a veces así nos pasa. Hay momentos, porque dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Entonces hay momentos donde uno está, gloria a Dios, aleluya, todo me va bien. Pero hay momentos y días donde, Dios mío, que pase rápido este día. Porque en verdad todas las cosas me están saliendo mal. Y es así, hay momentos donde uno está bien y otros momentos donde las cosas no funcionan. Entonces me llama la atención porque dice que ellos están allí. Pedro dice, Señor, vamos a hacer 13 enramadas ya que están ellos aquí, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y de repente dice que de la nube sale una voz y dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado. Y el mismo Dios da la orden que a Jesucristo, porque dice que uno es el camino, Jesucristo, que uno es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que nadie, dice el mismo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, Dios ha puesto un hombre, una persona que es Jesucristo, para que nosotros podamos acceder a Dios el Padre. Solamente por medio de Jesucristo. Dice, no dijo, este es mi brujo amado, a él óiganlo. No dijo brujo, no dijo virgen, no dijo santo. Dijo Jesucristo. Hay muchas personas que dicen, todos los caminos llevan a Roma, pero solamente uno lleva a Dios. Solamente uno lleva al cielo, Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz. Respetamos a todos los personajes bíblicos, a todos los santos, a la Virgen María, pero uno es el que dio su vida por nosotros, al que le crucificaron, el que era un varón sin pecado, santo dice la Biblia, y que Él dice que padeció por nosotros en la cruz. Lo crucificaron por nuestros pecados, para que nosotros no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Eso es lo más importante de una persona, que pueda recibir esa vida eterna, que pueda recibir esa salvación. Porque todos de una u otra manera, dice el libro de Eclesiastés, sabemos de la existencia de Dios. Dios ha puesto la eternidad dentro de nosotros. Y por eso ese deseo de buscar a Dios. Y por eso a veces nos encontramos con personas que hablamos en la calle y dicen, yo no creo en las religiones son inventadas. Yo le digo, tienes razón, comparto contigo esa idea. ¿Por qué? ¿Por qué son inventadas las religiones? Porque dice la Biblia que como Dios puso la eternidad en nosotros, el ser humano tiene esa necesidad de buscar algo. Y por eso desde la antigüedad vemos a los egipcios adorando el sol, la luna, tantas religiones en el mundo que hay. ¿Por qué? Por la necesidad del ser humano de buscar a Dios, de conectarse con Dios. Pero sin embargo, cuando nosotros venimos a la Biblia, vemos que Dios es el que quiere tener una relación con el hombre. ¿Por medio de quién? De su Hijo amado Jesucristo. Y que no somos nosotros, dice, los que le escogemos, sino es Él el que va escogiendo a las personas. Dice, no me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto y fruto que permanezca, dice la palabra. ¿Okay? Entonces vemos como la palabra dice que están los apóstoles, los discípulos abajo, en un momento de tristeza, que se acercan luego después a donde el Señor dice, ¿qué nos pasó, Señor? Vinieron a donde nosotros, tú dijiste, nos diste autoridad para echar demonios, dijiste que sanemos enfermos, oramos y no pasó nada. No nos funcionó la oración. Entonces el Señor le dijo lo siguiente, dice, no les funcionó la oración por vuestra poca fe, por vuestra incredulidad, dice la Biblia. Entonces, vemos que es la fe la que agrada a Dios, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe. Dice la palabra que Pedro está en un momento donde están en la barca Pedro. A mí me llama la atención de Pedro porque Pedro es un hombre que vemos que metía la pata. Acertaba. Yo como he escuchado una de las frases que dice, si no te estás equivocando, no estás avanzando, no estás creciendo. No importa que te equivoques, lo importante es que te muevas. Escuchaba una de las frases hace poco del libro que les compartí de John Maxwell. Entonces, ¿qué pasa con Pedro? Pedro es lo siguiente. De repente Jesús hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que yo soy? Ok, le dan la respuesta. Ok, no me importa qué dice la gente. Porque bueno, la gente siempre habla tonterías. Pero ustedes los que creen en mí, ¿quién dicen que yo soy? Entonces Pedro dice,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dice, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Un 10, Pedro, para ti. Acertaste la pregunta. Y me imagino que Pedro estaba ahí, subido de ánimo, de ahí frotándose seguramente, y los otros ahí mirándole, pero él así, como dice el apóstol Ponce, con caminadita de pavo real. De repente continúa, vemos, si seguimos viendo a Pedro, dice que el Señor dijo, ok, dice, me es necesario ir a Jerusalén, y ahí voy a padecer por los religiosos de Jerusalén. Y otra vez Pedro, vuelve a salir Pedro, Señor, no, dice, que no te ocurra tal cosa. Y el Señor, ¿qué le dice? Dice, quítate de mi lado, diablo Satanás. No pones la vista en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces vemos como un 10 y ahora un 0 para ti, Pedro. Imagínense que vienen aquí y alguien me dice, quítate, diablo, de aquí. Ya no se aparecen más por aquí. Entonces a Pedro lo vemos así. Ahí Pedro seguramente gacho, con la cabeza gacha, ¿qué pasó? Ahí me pusieron antes un 10, ahora un 0, me llamaron hasta diablo, dijo Pedro. Y así lo seguimos viendo a Pedro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Un 10 para ti, Pedro. Y así vemos, mete la pata, acierta. Mete la pata, acierta. Y luego vemos como Pedro, cuando se le narran las epístolas, dice Pablo lo siguiente, porque los que eran columnas de la iglesia, y menciona a Pedro, Jacobo y Juan. Entonces vemos como Pedro se equivocaba, acertaba, pero él seguía para adelante. Y así tiene que pasar con nosotros también. No importa que nos equivoquemos, pero si nos equivocamos, levantarnos y seguir. Y seguir hacia adelante. A veces, ¿cuántas veces yo he metido la pata también? ¿Y qué me ha tocado? Levantarme y seguir. Ya no quiero seguir, ya. ¿No? Pero si tú te fijas en Pedro, mira lo que pasó con Pedro. Dice la Biblia que están en la barca, todos los apóstoles, Jesucristo está orando, dice que está en un momento de oración, y dice que sale de ese momento de oración y empieza a caminar por el mar. Claro, cuando nosotros hablamos de estas cosas decimos, pero ¿en qué mente racional cabe esto, no? Estás loco, ¿tú te crees esas historias de la Biblia? No. Bendita locura, dice Pablo. Dice, porque para la locura de los hombres salvación es para nosotros. Entonces, hay personas que nos van a tachar por locos, pero como dice la misma Biblia, lo que nosotros hemos visto, dice Pedro, lo que nosotros hemos oído, el apóstol Juan, lo que nosotros hemos palpado con nuestras manos, eso les venimos y les contamos a ustedes. Y eso nosotros también es lo que hacemos, ¿no? Si el día de hoy estamos aquí parados hablando a las personas de Dios es porque hemos visto ese cambio en nuestras vidas, hemos visto ese beneficio de Dios en nuestras vidas, hemos visto milagros que han pasado, cosas que dices, no solamente Dios pudo haber hecho eso. Como un día me decía un hombre, hay un lugar donde nos acercamos a hablar a las personas de Dios, y un hombre iba ahí a intentar convencerme de que Dios no existía. Cada semana iba ahí. Pero mira, que no, que la Biblia se la inventaba, y todas las semanas iba ahí a hablarme, a intentar convencerme de que lo que decía la Biblia era mentira, que estaba inventado, ¿no? Entonces yo le digo, Luis se llama, no sé si me verá Luis. Le digo, mira Luis, le digo, si yo no hubiese experimentado todo lo que he experimentado en el Señor y todo lo que yo he podido ver, le digo, me hubieses convencido con todo el argumento que tú tienes, porque en verdad tenía buenas bases pero le digo, es que ya no, tú me puedes decir esto, pero ya esto se ha hecho carne, la Biblia, la palabra de Dios se ha hecho carne en mi vida, yo lo he visto. Le digo, incluso si yo te estoy hablando aquí, es un milagro que yo esté aquí parado el día de hoy, porque hoy yo no iba a venir, Luis. No iba a venir porque yo estaba, hace cuarto de hora estaba por ahí, por el centro de Madrid. Y le digo, y ahora estoy aquí cerca del aeropuerto. Y yo estoy aquí parado hablándote de Dios. El día de hoy yo no tenía que estar aquí. O yo pensaba que no iba a estar aquí. Pero mira, Dios me trajo hasta aquí. Se subió alguien y me dijo, llévame justamente al lugar donde
donde nos tocaba encontrarnos con los hermanos, pero yo como estaba metido por ahí, por el fondo de Madrid, te metes por el fondo de Madrid y ya a saber cuándo. Y justamente se sube una persona y dice, llévame para allá. Y justamente yo tenía que ir para allá y ya pensaba que no llegaba y mira. Entonces Luis, Luis, tú no me puedes intentar convencer de algo que yo he visto, estoy viviendo, veo el beneficio en mi matrimonio, en mis hijos, en mi familia y en las personas y en mis hermanos que están alrededor. Digo, esto, la Biblia esto no es filosofía, esto no son palabras, esto es vida. Porque como dice la palabra, es viva y eficaz. Entonces, para finalizar, dice que Pedro estaba allí, Jesús empieza a caminar por el mar y empiezan los discípulos, los apóstoles, un fantasma porque era Jesús el que estaba caminando por el mar, o sea, algo sobrenatural, traspasando las leyes naturales, ¿no? Y imagínate, también el sentido del humor que Dios tiene. Imagínate ahí los 12 apóstoles y los 2 apóstoles gritando, ¡ah! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Cuando lees la Biblia, hay partes en las que te ríes porque dices, madre mía, Dios tiene sentido del humor porque imagínate, ellos fueron los apóstoles que luego después predicaron la palabra. Y dice, no teman, le dice, soy yo, dice el Señor. Y Pedro dice, otra vez Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya donde ti. Dice, ven. Entonces dice que sale Pedro, se baja de la barca, empieza a caminar. Seguro estaban entre ellos los otros 11. ¿Qué te juegas? Vamos, 20 pavos que se hunde. El otro no, 20 pavos que llega porque el Señor le dijo que le dio la palabra. Pero bueno, Pedro empieza a caminar por el mar y de repente empieza el viento, empiezan las olas y se empieza a fijar en los problemas, en el problema que tenía. El mismo dice, estoy caminando por el mar. Y quita la mirada de Jesús y se empieza a hundir. Señor, sálvame, dice, que dijo Pedro. Y llega el Señor y lo levanta. Dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y lo lleva otra vez a la barca. Entonces, y esto me llamaba, que una vez estábamos en Atocha, y ahí en Atocha es un parking grande así de taxis, ¿no? Y venía un hombre que estaba como medio de la cabeza y empezaba así como a dispararnos, pero de mentira, ¿no? Y él se ponía así. Y decía, este está endemoniado, digo. Y yo estaba recién convertido. Bajar y el diablo lo va a echar fuera de él. Y me bajo y le digo, tú, fulano, ven para acá. Y no venía. Ven para acá, yo detrás. Diablo, suéltale. Detrás del hombre, ya el hombre se fue por ahí. Y claro, me venía porque justamente le dijo esto, ¿no? El Señor le dijo esto el Señor a Pedro. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces es la fe. A veces uno está caminando bien, cree, empieza a caminar y de repente las cosas no se dan, se empieza a hundir. Dice, ¿qué pasó? Pedro, íbamos caminando bien y de repente el problema como que nos hunde, nos apaga la fe. Entonces es a veces la fe es lo que ¿y qué pasa? ¿Qué nos roba a veces la fe? El miedo, la incredulidad, la duda. Cuando uno tiene miedo, cuando uno duda, entonces desplaza la fe a un lado. Por eso es importante la palabra, porque la palabra es la que nos va a dar esa fe. Y claro, algún momento todos vamos a dudar. Eso es, si el hombre más grande que dice Jesucristo, que es Juan el Bautista, dice no ha habido hombre como Juan el Bautista dudó, imagínate nosotros, ¿no? Pero lo importante es mantenernos firmes en el Señor. Para volver al principio, hay momentos que estamos bien, hay momentos que estamos mal, pero en esos momentos que estamos mal tenemos la promesa de que Dios va a estar con nosotros. Dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor, en esos días que parece que Dios está lejos de nosotros, Él está allí. Lo que pasa es que a veces nuestros sentimientos es lo que nos juega malas pasadas, porque a veces cómo trabaja la mente con tanto mal pensamiento. Y a todos es tanto mal pensamiento y todo eso pues te va ahogándote la fe. Pero el Señor está allí al lado tuyo.
Y el Señor no te ha dejado. Eres tú la que... son tus sentimientos los que te están engañando. Y por eso a veces decimos que se acabe rápido este día, porque lo bueno que tenemos, que dice la palabra, que Dios cada mañana renueva sus misericordias sobre nosotros. Muy bien, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Y querido Padre, queremos entregar esta noche, Señor, todo lo que nos resta de noche, todo lo que nos resta de semana, de mes. Toma tú el control, dirígenos, guíanos. Como dice el Señor tu palabra en el Salmo 91, que tú enviarás tus ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén.